8. Donde el pobre periodista Pali Maggiorosi enloquece de súbito en una cafetería y es encerrado a continuación en un manicomio. Pali, Pali, repetían para tranquilizarlo. Pali, ten cuidado, todo el mundo te mira. Camarero, gritó Gergely, un veterano y excelente periodista que estaba al corriente de todos los trapicheos. Camarero, un café. Pali, siéntate. Tómate el café. Pali, ponte a mi lado. Lo animaba Sima, que trabajaba para un periódico alemán. Pali, quítate el sombrero. Pali, Pali. Así se entretenían los periodistas, todos ellos cronistas de sucesos, que en aquella mágica noche de agosto, a eso de las 11, se personaron en la cafetería que frecuentaban los cronistas de sucesos después del atardecer. En el centro del grupo había alguien a quien no se alcanzaba a distinguir a primera vista. Llevaba impermeable y un sombrero de paja recién estrenado. Se llamaba Pal Moggiorosi y también era cronista de sucesos. Ya se habían acomodado alrededor de la que era su mesa habitual desde hacía décadas. Los 5 periodistas observaban a Pali con una curiosidad mal disimulada. Pal Moggiorosi se quitó el sombrero de paja recién estrenado y dejó al descubierto un cabello rubio, sedoso, peinado con la raya a un lado, que caía sobre un cráneo pequeño y fino, como de muchacha. Cuando hubo colgado el impermeable del perchero, se reveló como un joven de aspecto señorial, esbelto y simpático, a pesar de sus 40 años de edad, que habría ofrecido un aspecto de lo más natural en pantalón corto. No obstante, vestía con exquisita elegancia. Llevaba un traje de Burberry verde guisante, una camisa de algodón fino y una corbata de lazo de seda blanca, en la que apenas se apreciaba una fina raya amarilla. Iba impecable. Arrojó sobre la mesa un paquete envuelto en papel que contenía otra camisa igual y 2 pares de guantes de gamuza. A eso se reducía su equipaje. Había llegado a la 1:30 de la tarde a la estación del sur, en el rápido del Balatón, y desde entonces ni siquiera había pasado por su casa. Había estado un mes en Evis, durante las vacaciones de verano, descansando y aunando lo agradable con lo provechoso, cuidándose la salud. Se bañaba en el agua caliente y rica en radio de la laguna, sobre cuya superficie oscura y espejada flotaban enormes y exuberantes lotos de la India. Se estiraba en el agua cenagosa y se embadurnaba el cuerpo de fango sulfuroso, sobre todo el antebrazo izquierdo, en el que últimamente sufría unos dolores punzantes. El reuma se le curó en una semana. Desaparecieron asimismo el dolor de cabeza y el agotamiento causado por las noches en vela. Durante las vacaciones se reanimó. Escribió 5 artículos pintorescos que envió a la redacción por carta urgente y certificada. Las semanas se sucedieron con una fluidez eléctrica, pero él no aguantó más de 3. Al principio de la 4ª se le agotó la paciencia e inesperadamente juntó sus bártulos y regresó a la ciudad. Al apearse del tren a la 1:30 y posar la vista en el parque de Bermeso y el monte Gellert, fue tal la alegría que invadió su corazón que no encontraba palabras para expresarla. Había nacido en Budapest y adoraba la ciudad. La tarde brillaba radiante, toda promesas y felicidad. Con el pequeño y ligero equipaje en la mano, el periodista subió al barrio del Castillo, admiró el paisaje desde el paseo del Bastión, entró en el estudio de un fotógrafo, encargó 30 copias para repartirlas entre sus amigos y quizá publicar alguna en revistas. Merendó en una pastelería y luego se dedicó a pasear. Las refrescantes horas transcurrieron volando, como en un sueño. De repente cayó la tarde. La claridad color cerveza adquirió un tono herrumbroso, y entonces descendió por la ladera a paso tranquilo, bajo la fresca fronda. Cruzó el río hasta Pest, y en las proximidades de la Capitanía General se topó con sus amigos. «Otro café solo», gritó Gergely al camarero que se acercaba a su mesa 7. Le indicó con los dedos 7,
porque en aquel momento entraba en la cafetería Cornel St. Lo habían telefoneado media hora antes para que acudiera lo más rápidamente posible. Le aclararon el porqué. Él no escribía artículos sobre atracos, ni asesinatos, ni sobre fraudes bancarios, sino sobre sí mismo y los demás seres humanos. Historias que quizá no habían sucedido en la realidad, pero que eran perfectamente verosímiles. También salían de su pluma poemas y novelas. En suma, St. ejercía su profesión de escritor en el sentido más estricto. Nunca había estado en aquella cafetería donde los cronistas de sucesos fumaban nerviosos sus cortos cigarrillos, donde a las 2 de la madrugada vociferaban, pegados a los teléfonos, dictándole a la taquígrafa de turno, en la redacción, crónicas sobre criadas suicidas, monstruos que habían exterminado a toda su familia, violadores que habían mancillado a jóvenes inocentes. Deletreaban el nombre de los criminales y las víctimas. Suki, S de Sándor, U de Uxjul, K de Caroli, y de nuevo K de Caroli, que no K de Caroli, e I de Ilona. O permanecían abatidos hasta la madrugada, arrellanados en los desgastados sofás de terciopelo, y velaban entre bostezos y blasfemias a los moribundos incombustibles de la nación, algún político entrado en años o un escritor de mucho mérito, aguardando a que se dignaran a morir para llamar a la redacción, a fin de que el redactor de noche incorporara a la edición del día siguiente la nota necrológica ya preparada hacía semanas, aunque empapada en unas lágrimas y un estupor recientes. St. miró en torno a sí, con extrañeza. Era un hombre alto, de complexión atlética, aparentemente fuerte pero débil y blando en el fondo. Sus ojos azules e insomnes siempre reflejaban una especie de alarma. Sus ademanes eran fervorosos y vacilantes. Presa de una incertidumbre constante, siempre estaba dispuesto a obrar en contra de sus intereses. Su alma agnóstica estaba confundida. Resumaba sensibilidad hasta el punto de que cuando era más joven, se deshacía en llanto ante cualquier visión, como la de una caja de cerillas desencajada o un rostro cansado. Sin embargo, a lo largo de los años se ejercitó para dominar la susceptibilidad natural de su sistema nervioso. Lo endureció hasta la crueldad y aprendió a emplearlo conscientemente como fuerza de tracción para realzar su talento. Deseaba centrarse en la observación y en sus sensaciones. Era lo único que lo animaba y lo vinculaba parcialmente a la comunidad humana, junto con el temor a la última responsabilidad, la de morir. Por ello, en casa se rodeaba de libros de medicina antes de sentarse a la mesa, se lavaba las manos con desinfectantes, experimentaba una mezcla de atracción y repulsión por todo lo malsano, morboso, corrupto y extraño. Buscaba la ocasión de estudiar los efectos de enfermedades mortales, quizá con la idea de que si no era capaz de vencer a la muerte, más valía que al menos le echara un vistazo a su antesala. Y por lo general lo excitaba de sobremanera lo terrible, las tragedias, pequeñas y grandes del ocaso de la vida, la decadencia gradual o precipitada, porque confiaba en desentrañar parte del secreto de ese momento en que unos pies desconocidos nos pisotean, y la existencia deviene, imperceptiblemente, inexistencia. Fue eso lo que lo llevó a la cafetería. En cuanto recibió en casa la noticia, a través de la membrana del auricular, colgó el aparato, apagó la luz y, dejando sus manuscritos en montones desordenados sobre el escritorio, salió corriendo con rumbo a la cafetería de los periodistas. Sus amigos estaban sentados bajo una araña cuyas bombillas arrojaban sobre el grupo una desapacible y mortecina luz escarlata. A St. le costó reconocerlos en aquella humareda densa y maloliente. Gergely extendió hacia él el brazo derecho. Entre sus dedos ardía un medía rubio, enfundado en una boquilla. St. estrechó la mano de sus compañeros, la de Gergely, que le había llamado por teléfono, la de Skultety, de cara alargada y verde, la de Vitenny, a quien no le habían presentado antes, la de Zima, el periodista alemán, la del calvo y amable Bolsa, que para ganarse la simpatía de los demás lo saludaba diciendo «saludos». St. dejó a Pal Maggiorosi para el final. Pally se alegró aparentemente de ver a St. Se puso de pie enseguida. Esperó a que acabara de saludar a los demás y luego no le soltó la mano durante largo rato. La calentaba en su palma terciopelada, suave gracias a la glicerina.
más cálida que la de Cornell. Pally se inclinó un poco hacia él como queriendo abrazarlo, como deseando apoyar la cabeza sobre su pecho. «Esti», murmuró en voz ronca. «Qué bien que tú también hayas venido. Te necesitamos esta noche», aseveró con expresión agradecida. «Te esperaba». Tales palabras sorprendieron a Esti. Nunca habían confraternizado, aunque se conocían desde la infancia. Sus profesiones e intereses divergentes los habían conducido a círculos distintos. Por ello, en toda su vida, no habían cruzado más de 30 o 40 frases, que además no formaban más que conversaciones fragmentarias como «Hola, ¿qué haces?», «Nada», «Bueno, adiós». Esti, sin embargo, solo era consciente de ello ahora. Simpatizaba en secreto con él. Pensó que a lo largo de los 20 años en los que había desaparecido, su juventud prematuramente había estado más pendiente de él de lo que creía. Lo que más le llamaba la atención era el carácter pueril de Pally, que hasta parecía haber evitado que envejeciera. También le gustaba su tendencia a mantener un mutismo obstinado. En ocasiones había pasado semanas sin dirigirle la palabra a nadie y nunca hablaba de sí mismo. Para Esti, que solo sabía hablar, escribir y estar pendiente de sí mismo, esto lo envolvía en un halo de lo más enigmático. Pally nunca mencionaba problemas de dinero, pese a que en aquel ambiente prácticamente se consideraban un honor. Llevaba siempre el traje y la camisa bien planchados e impolutos, y las uñas pulidas. Callaba sobre la noble estirpe de su antigua familia. Además ejercía su profesión de pinche perpicaz con absoluta profesionalidad. Si bien con cierto desprecio, y guardaba las distancias con la gente, aunque trataba a todo el mundo con una cortesía refinada. Por todo aquello, Esti se tomaba inconscientemente como un honor que en alguna taberna Pally lo invitara a su mesa con un gesto aristocrático, aunque apenas perceptible. Entonces se sentaba a su lado, clavaba en él la vista durante unos minutos y se despedía pronto, ya que ni por él renunciaba Pally a sus persistentes silencios, que parecían contar un contenido profundo. Bebía como un cosaco, vino, aguardiente, lo que hubiera. Trasegaba muchísimo, casi siempre estaba ebrio. Sin embargo, sus borracheras no eran demasiado evidentes. Pally solo se ponía más pálido, como si una máscara de cera le cubriese la faz, lo que de hecho acentuaba su seriedad. Todas estas reflexiones se agolparon en la mente de Esti con tanta rapidez que en aquel momento habría sido incapaz de separarlas. Luego evocó dos imágenes más, dos escenas presenciadas tiempo atrás que en la pantalla de su excelente memoria no habían perdido nitidez. Cierto día, haría unos 20 años, Pally Maggiorosi tomaba champán en el Orfeo. Pasada la medianoche, bajo la intensa luz de las lámparas eléctricas, y posó la mano sobre el muslo mustio y mullido de una bailarina que llevaba una falda amarilla, y se había pintado en el rostro un lunar artificial mayor de lo habitual, seguramente para disimular alguna impureza, alguna cicatriz. La otra imagen, aunque menos sobrecogedora, tampoco era banal. Unos años atrás, una tarde de noviembre, a las 5 menos cuarto, Pally Maggiorosi estaba sentado junto a la ventana espejo de un café del Gran Boulevard, solo, abismado en sus meditaciones, con el periódico sujeto en un marco de mimbre entre las manos, pero sin leerlo. Esti, que acertaba a pasar por el bulevar, golpeteó juguetón el cristal con los nudillos. Pally Maggiorosi no lo oyó porque seguía pensando en las musarañas. Esti, no obstante, durante todo el camino a casa no logró evitar preguntarse sobre qué estaría cavilando Pally Maggiorosi. Pally lo invitó de nuevo a la mesa con ademán aristocrático y apenas perceptible. Esti se sentó. Preguntó qué había de nuevo. Nadie le contestó. A partir de ese momento, los 5 periodistas no despegaron los ojos de Esti. Pally había dejado de ser el foco de su interés, pues ellos ya estaban al tanto. Habían saboreado la sorpresa con horror, pero también con un placer morboso y escalofriante. Y ahora querían ser testigos del sobresalto y de la risa de Esti, por la misma razón que las anécdotas repetidas hasta la saciedad adquieren un nuevo encanto cuando se relatan a otras personas. Esti permaneció impasible, con la mirada fija.
por vergüenza o por soberbia, en el suelo. Levantó un periódico de la mesa de mármol para ocultarse tras de él. Desde su refugio echó una sola ojeada a Pali. Este se mostraba más inquieto que otras veces, y se le notaba el rostro algo congestionado. Al parecer había bebido más de lo acostumbrado, licores muy fuertes. El camarero llevó los cafés, los 7 a la vez. El café quemaba, era imbebible. Estaba como mínimo a 60 grados. Su vaho se condensaba en forma de gruesas perlas de agua en la pared interior de los vasos. Los periodistas se los pusieron a un lado. Sima se escandalizó de que osaran servirle un café así a la prensa. Pali alzó el vaso humeante, pese a que debía de abrazarle la piel de la mano, y la apuró de un trago hasta la última gota. Steve dejó caer el periódico. Se recostó estupefacto en el respaldo de su silla y se quedó mirando a Pali, pasmado. Pensó, y le dolía incluso pensarlo, en las quemaduras que el ardiente líquido produciría en el esófago, en el estómago. Gergely, que lo contemplaba con curiosidad, se volvió hacia Steve. Sima juntó las manos con asombro. Betenyi y Bolsa agitaron la cabeza. Skultety, que ya había asistido a espectáculos más extraños y casi había perdido las ganas de reír, ahogó una carcajada con su pañuelo. Pali se percató de la hilaridad que provocaba y para defenderse se unió a ella. Soltó una risita distraído. «Denme un cigarro», pidió. Volaron hacia él 5 cigarrillos de las manos de otros tantos periodistas. Pali encendió uno. Aspiró el humo y lo expulsó. Los demás también encendieron sus pitillos, a excepción de Gergely, que solo fumaba puros. Todos los demás preferían los cigarrillos. Steve también. Pali no quería entrar en el juego. A Sima, que estaba sentado a su lado, solo le dijo: «También me arreglaré los dientes». «¿Por qué?» «¿Qué por qué?». Se encogió de hombros. «Pues para que estén arreglados, para masticar bien. Aquí detrás solo tienen que sacarme como 2 raíces. Voy a un dentista excelente». Abrió la boca sin escrúpulos y enseñó el interior a Sima, con quien apenas se había tratado. Entre varios restos de muelas brillantes, de saliva, se entreveían unos turbios puentes de oro. Con precaución, Pali aproximó 2 dedos a las raíces que el excelente dentista le extraería sin dolor. Aquello tampoco resultaba precisamente dramático. Gergely lo admiró a interpretar al menos uno de sus mejores números. «Afortunadamente Pali tiene buen apetito». «En efecto, cada día me como 30 melocotones». «¿Cuántos?», inquirió Skultety. 30. «¿Y no serías capaz de comerte 40? «No, tantos no. 30». Y se extendió en consideraciones para explicarle a Sima la importancia del buen comer, el buen vestir y la buena salud. Al final comentó que había encargado 4 trajes. «Deme un cigarrillo», pidió. Los 5 periodistas le lanzaron cigarrillos de nuevo, pero apenas le prestaban atención. Ellos ya habían escuchado varias veces en el transcurso de la noche el cuento de las muelas, el de los 30 melocotones, el de los 4 trajes, y empezaban a hartarse. Sus ágiles sistemas nerviosos estaban entrenados para asimilar y repeler con celeridad cualquier espanto y caer luego en el hastío. Además, se habían quedado sin cebo. Se avergonzaban ante Steve, a quien habían llamado en vano, y se habían llevado un chasco con Pali. Por eso Skultety pescó de su bolsillo interior la prueba de la imprenta del último artículo de Pal Magyarossi, que éste había enviado una semana antes desde Evis, pero que el redactor, naturalmente, no había publicado. Pali había firmado con su nombre y sus 2 apellidos nobiliarios, Pal Magyarossi de Alsó y Felso Magyaród. Mientras Pali sacaba a relucir sus amores y éxitos en una especie de testamento barato y rápido de su vida, Steve leyó cómodamente el artículo,
que sostenía bajo la mesa de mármol. Se trataba de una crónica, correcta y bellamente escrita. Informaba de que ese verano, junto al lago Balatón, habían inventado una cerradura inexpugnable que habían instalado en todos los chalés. Como consecuencia de ello, los ladrones en un lapso de 24 horas se han marchado de aquí y se han ido a buscar suerte a la zona nororiental del país. Steve sonrió al leer la última frase. Gergely, que reparó en la sonrisa, cargó contra Pali con la ayuda de Skultety y una pasión de cazador despiadado. Bueno, Pali, ¿qué pasa con las viudas y los huérfanos de periodistas? Dijo Pali, volviendo hacia ellos su rostro flácido pero encendido. ¿Se lo revelamos a él también? Y guiñó un ojo a sus amigos que ya habían oído el relato. Claro, por eso ha venido, respondieron señalando a Steve. Steve, ¿estás seguro de que no se lo dirás a nadie? Le preguntó Pali en tono confidencial. ¿Seguro?, afirmó Steve. Ni una palabra. Muy bien. Pali paseó la mirada alrededor. Todos somos multimillonarios. Sí, tú también, y yo. ¿Cuánto pides por un relato que has escrito? Vamos, dime. Exhortó a Steve con una bondad tan indulgente que perdonaba toda codicia. 500, 1000, te lo pagarán. ¿Con qué dinero? Gruñó Steve por decir algo. ¿Con qué dinero? Repitió Pali con sarcasmo. Júrame que no se lo contarás a nadie. Si no a Dios, lo harán otros. Vamos, dilo ya. Lo apremiaron los periodistas. Antes, ¿por qué no me dan otro cigarrillo? Mira, agregó mientras se encendía la cerilla. Es muy sencillo. Por no hablar de la nobleza de la causa, las viudas y los huérfanos de periodistas. Ya lo sabemos. Vamos, empieza. Bien. Tú, otra persona. Ya decidiremos quién. Y yo. Recorreremos mañana la ciudad en coche. Acudiremos a todos los comerciantes mayoristas de Budapest y les comunicaremos mi idea, que yo les voy a ceder a ustedes. Y gratis. Las viudas de periodistas. Deja esas viudas, le advirtieron los periodistas. En fin, que a los comerciantes les indicaremos que pongan en los escaparates letreros con la siguiente frase. Desde el día de hoy, todas las mercancías cuestan un 25% menos. Solo eso. Claro que tú aún no lo entiendes. No, contestó Steve tajante. Espera, ¿qué sucederá entonces? La gente como loca asediará los comercios. Los comerciantes lo venderán todo, amasarán una gran fortuna. Y nosotros, de los pingües beneficios, solo nos quedaremos con un 5%. No es demasiado, es lo justo. Seguramente accederán. ¿Sigue sin entenderlo? Pues no lo entiendo. Has de saber, le confió Pali bajando mucho la voz, que los comerciantes continuarían vendiendo sus productos al precio de antes. Aquí está el truco. Al precio de antes. ¿Lo entiendes ya?
Sí, lo entiendo. Steve se entristeció. Le habían desilusionado que el truco fuera algo tan simple, tan mecánico. Los periodistas también quedaron decepcionados con Pally. Habían fracasado. Su proyecto era un asunto de poco peso. Con el sombrero en la mano propusieron salir de allí. Pally se marchó de buen grado, pues aquella cafetería no le parecía adecuada. Habría preferido otra donde hubiera menos gente, donde fuese posible negociar con mayor tranquilidad. Se agarró al brazo de Steve y de repente, olvidándose de sus planes anteriores, le prometió que al día siguiente le mandaría a casa un automóvil Lancia. En el exterior había refrescado un poco y hacía una noche apacible y maravillosa. Quizá más incluso que la tarde que se había apagado con rapidez. El agua, serena y ondulante, se movía rítmicamente de un lado a otro en medio de un profundo silencio y palpitaba al ritmo de sus profundas olas, que regidas por las reglas del flujo y el reflujo, iban y venían con absoluta puntualidad, dejando intuir las descomunales capas y vorágines que se agitaban debajo. Una lluvia de chispas caía sobre los puentes. En el Danubio y el monte Svab ardían coronas de fuego cuyas partículas incandescentes semejaban las luces de un transatlántico a punto de zarpar. Se veían bengalas de luces. Las lámparas brillaban con mayor nitidez que de ordinario. Las acacias filtraban el resplandor de las farolas de gas y proyectaban sobre el asfalto negros encajes de sombra que también temblaban y flexibles se alisaban y se encogían con la superficie del agua. Budapest se había transformado en una ciudad submarina. Los carruajes surcaban la noche. Cabeceando con pesadez, los automóviles viraban a la manera de lanchas motoras, barriendo tempestuosamente la espuma que salpicaba la oscuridad, y las numerosas embarcaciones impulsaban a Pally a volar, a nadar, presa de un arrebato, braceando mientras avanzaba hacia su destino a una velocidad vertiginosa. Él disfrutaba de aquella armonía, aquella oportunidad, aquella ligereza. Cualquier lugar donde lo arrojaran las aguas le parecía bien, lujuriosamente suave y grato. Steve le decía a Pally que se fuera a casa, que se acostara, que descansara. Pally no reaccionaba, como si no lo hubiese oído. Cuando llegaron ante la Capitanía General, Steve se despidió de él. Pally le asió la mano. ¿Ya te vas?, preguntó con tristeza. ¿Tú también me dejas? De repente los ojos se le arrasaron en lágrimas. Ahora, tú tendrías que haberlo visto todo. Sin soltarle la mano, lo arrastraba hacia adentro. Steve se emocionó. Él, que llevaba en Budapest una existencia tan solitaria como si viviese en Madagascar o las islas Fiji, nunca había recibido una petición de amistad tan cálida. Entró tras él. Se adentraron en el edificio, armando mucho alboroto. A Pally lo saludaron detectives, escribientes y oficinistas que lo conocían desde hacía 2 décadas. Muchos se unieron al inquieto grupo en cuyo centro se encontraba Pally, colgado del brazo de Steve. Desconocidos llenos de curiosidad le formulaban preguntas, compadecidos y sonrientes, y lo seguían bajo las huecas bóvedas. A Pally esto no le extrañaba. Le parecía natural que todos estuvieran reunidos aquella noche tan distinta de las demás, y que otros también percibieran ese cambio positivo gracias al que ideas nuevas y geniales zigzagueaban ligeras y sin obstáculos por su mente. Mientras Gergely y Skultety hablaban simultáneamente con la redacción por 2 teléfonos distintos para decidir cómo proceder con el pobre desgraciado, Steve se ocupaba de otros asuntos. Observaba la escena nocturna, los dormitorios de los policías sumidos en una luz tenue y verdosa, los burdos camastros de tablas de madera bajo cuyas mantas de lana dormían guardias, con la espada al cinto, a los rufianes acuchillados que esperaban el informe médico, a los agentes sanos, gallardos y bigotudos, que, inmaculados entre tanta maldad, vigilaban ante una verja de hierro a vagabundos apresados en redadas, hayas provisionales tocadas con pañuelos, rameras de aspecto casi elegante y jóvenes gigolos. Steve cayó en la cuenta de que los mejores años de la vida de Pally habían transcurrido en aquella atmósfera en que concurría lo más sórdido y colorido de la vida, en aquel edificio en que imperaban la fuerza y los lamentos. Salieron de nuevo al bulevar.
Delante iban Pally y Steve. Aquel ya no necesitaba ir agarrado de la mano y del brazo de su amigo. Se atrevió a soltarlo con toda confianza. Caminaba sin su ayuda. A Steve solo lo arrastraba la compasión. Detrás de ellos, los 5 periodistas discutían acaloradamente. El calvo y bondadoso Bolsa era de la opinión de que había que meterlo enseguida en un coche y llevarlo a casa de su familia. Gergely, en cambio, argumentó que era un peligro público, capaz de agredir a alguien si nadie se lo impedía. Skultety asentía con la cabeza. Por su parte, Pally insistía con terquedad en que a la 1:30 debía acudir a una cita con una mujer en la estación del oeste, y en que a las 2:30 tenía que pronunciar una conferencia en la tasca Erdelji, ante al menos 500 colegas, sobre el plan del 25 y el 5% de las viudas y huérfanos de periodistas y de los comerciantes de Budapest. Al final prevaleció la propuesta de hospitalizarlo aquella misma noche. Pero antes de nada entraron en otro café. Allí bebieron un vino dulce y dorado. 10 minutos más tarde ya estaban sentados en otro café, tomando licor de pera. 10 minutos después degustaban un vino tinto en un tercer café. En todos ellos fumaban. Los reconocían los camareros de cada establecimiento, fieles colegas proletarios de los periodistas, que migraban de una cafetería a otra, al igual que aquellos de una redacción a otra. En todos los locales les dispensaban un trato privilegiado. Sin embargo, Pally no se encontraba a gusto en ninguna parte. Lo acuciaba la necesidad de proseguir su peregrinaje, una especie de fervor religioso que lo incitaba a pasar del cuarto café al quinto. El café es el templo de los periodistas. Allí, tras una deliberación larga y profesional, Gergely y Skultety resolvieron telefonear a la sección de psiquiatría del San Nicolás. El doctor Wirth les indicó que lo llevaran, pues él estaba de guardia y a su entera disposición. Frente a la caja de café, se entretuvieron un buen rato debatiendo la mejor forma de ingresarlo en el hospital, porque como cronistas de sucesos se habían fijado el objetivo de obrar siempre con mesura y buen gusto. Se hallaban en el mismo café en que una tarde de noviembre, a las 5:45, Steve había descubierto a Pally ensimismado. Ambos se sentaron justamente a la mesa que Pally ocupaba en aquella ocasión, pero ahora la persiana de la ventana espejo estaba bajada, y la noche inundaba el establecimiento silencioso y desierto, casi fundiéndose con él. Los dos apoyaron el brazo en la barandilla de cobre. Durante un rato el propietario permaneció de pie ante su mesa, escuchando al pobre señor redactor con la frente fruncida, y cuando lo llamaron a otra mesa lo saludó con mayor deferencia de lo habitual, evidentemente para poner de manifiesto lo exquisito de sus modales. El calvo y bondadoso Bolsa se preparó para marcharse. Trabajaba de noche y se despertaba temprano para mantener a sus 3 hijas. Se despidió de Pally levantando el sombrero, en silencio. En aquella ocasión no dijo saludos. Vitenie y Sima lo imitaron. Pally, desdeñoso, los dejó escapar. Como Gergely y Skultety continuaba maquinando algo ante la caja, se quedó a solas con Steve. «Voy a escribir», anunció Pally. «Bien. Novelas, relatos», añadió y le tendió la mano a Steve con un ademán desesperado. «Dejaré el periódico. No escribiré más crónicas. No vale la pena». Escrutó el paisaje nocturno. Un coche circulaba a gran velocidad por el pavimento de madera. Las ruedas del coche ronronean. Ronronean, señaló Pally. Qué bonita es nuestra lengua. Así es como se debe escribir. No giran, sino que ronronean. Ronronean, repitió Steve. Y él, que calibraba tantas veces las palabras, se cansaba de ellas y más tarde las recuperaba.
Hubo de admitir para sí que también le gustaba aquel vocablo. ¿Pero qué escribo? Estalló Pali con la voz entrecortada y suplicante. Cualquier cosa. Lo que te llame la atención, lo que te venga a la mente. Dime, ¿esto está bien? La mujer sube a mi casa. ¿Me estás escuchando? Claro, respondió Esti, a quien ya le zumbaba la cabeza. Tiene el cabello oscuro, ya sabes, pero no negro, tampoco castaño. Se paró a meditar. Tiene el cabello color cacao y los ojos como esas florecitas moradas. Ah, ¿cómo se llaman? ¿Violetas? No, no. Pali negó con la cabeza. No me olvides. Eso, no me olvides. Y como el fuego, agregó con una ferocidad alarmante. Tiene el cuerpo tibio, pero a mí eso no me gusta. La rocío con agua de colonia helada, el muslo, la columna hasta que se enfría del todo. En la cabeza le colocaré una corona de esas florecitas, como a una novia muerta en el féretro. Entonces se va. Vaciló. Pero ¿cómo lo termino? ¿Qué le digo cuando se va? Lo habitual en esos casos. Hasta la vista. No, protestó Pali, cuyo semblante se iluminó de pronto. Le diré, con el juego más sincero de mi corazón, una frase así conquistaría a cualquier mujer. Entonces la invadirá una emoción irresistible. Ajá, ¿me oyes? Así, con el juego más sincero de mi corazón, articuló con una sonrisa extraña y astuta, y los ojos centelleantes clavados en Esti. Asiente con la cabeza si notas lo mismo. ¿Sientes ahora esa emoción? Esti, incapaz de ponerse en el lugar de aquella mujer, pero comprendiendo la emoción que dominaba a Pali en ese momento, asintió. Lo salvaron Gergely y Skultety, que agarraron a Pali de los brazos y lo sacaron a la calle. Pali no quería ir en coche. Contradecía sin parar a sus amigos periodistas. Forcejeaba con ellos. Buscaba continuamente a Esti para hablarle mientras Gergely y Skultety lo conducían por la fuerza. Esti, también aprenderé italiano. Esta misma noche aprenderé italiano, Esti. Al llegar a la estación del oeste, gracias a Dios, ya se había olvidado de la mujer con cabello de cacao, pero todavía se acordaba de la tasca, Eldergy. Allí se llevó una decepción. Esperaba encontrarse con una multitud ruidosa, como las que se congregaban en las asambleas extraordinarias de los periodistas, convocadas para destituir al presidente en medio de una gran crispación. Pero como el ambiente en la tasca se apagaba entre las 2 y las 3 de la madrugada, cuando los que habían ido a cenar ya habían salido y los crápulas de la madrugada aún no habían llegado, el establecimiento estaba vacío. Salvo por unos cuantos camareros que colocaban cuchillos y cucharas sobre las mesas recién puestas. Los colegas de Pali no se habían presentado, ni uno solo de ellos. Él paseó la vista alrededor, descorazonado. Decidió, con un ademán de resignación, que no valía la pena afligirse por aquellos infelices. Hungría, suspiró. Viudas de periodistas, pobres huérfanos de periodistas. Invitó a sus amigos a sentarse a una mesa. Pidió sopa de col agria. Los demás ya no estaban en condiciones de comer o de beber más. Pali fijó la mirada en la sopa, sin probarla. La removió largamente. Luego vertió en ella todo el contenido del salero, sal, pimentón y mondadientes incluidos. Entonces empezó a comer.
Los mondadientes crujían entre sus muelas. Los 3 acompañantes se pusieron en pie de un brinco. «Es terrible», exclamó Scultety, exasperado. «Es terrible». Contempló en un espejo su rostro verdoso, del que se escurría como el vinagre una mueca amarga y escalofriante. «Terrible. Hagamos algo de una vez», apuntó Steve. «Es horrible». Pally escupió los mondadientes en el plato. No había logrado masticarlos. Gergely, que estrujaba un nuevo medía rubio en la boquilla, se retiró con Scultety a la cabina del teléfono situada junto a la puerta. No llamaron a nadie. Solo se lamentaban. El pobre, el pobre. Al cabo de unos instantes, Gergely emergió de la cabina desgreñado. «¡Qué desagradable!», le gritaba directamente a Pally, desquiciado. Pally seguía sentado, abobado e indiferente. «Oye, Pally», dijo Gergely, sacudiéndole el brazo como intentando despertarlo. «Están dando palizas a enfermos mentales». «¿Dónde?», preguntó Pally desde su aturdimiento, moviendo con laxitud los músculos faciales. «En el San Nicolás. Acaban de llamar. Esta noche han dejado 2 enfermos malheridos». «¡Qué escándalo!», secundó Scultety. «Un escándalo nacional». «Sensacional», comentó Pally. «Paguen». Y como buen soldado que recibe órdenes en mitad de la noche, se levantó de golpe, impelido por su conciencia de periodista, formador de la opinión pública, preceptor del humanismo. «No cierren aún la edición», instruyó. «Quiero 10 columnas. Y deme otro pitillo». Steve aprovechó la ocasión para escabullirse. Ya no aguantaba más. Detestaba los escándalos, incluso su propia conducta lo asqueaba. Con cuidado cruzó a la otra acera y se prestó a observar lo que iba a ocurrir. El primero en salir de la tasca, Erdelji, fue Gergely, que como organizador nato y curtido en situaciones peliagudas, silbó para parar un coche. Le prometió al chofer una buena propina y le susurró algo al oído. Luego llegó Scultety y después Pally, con la cabeza descubierta, aunque enseguida se tocó la sedosa cabellera rubia, con el sombrero de paja recién comprado, cuyas fibras vegetales, antaño llenas de vida, estaban marchitas, tan inertes como el cráneo que cubrían. Fue el primero en subir al coche, seguido por Gergely y Scultety. El vehículo se puso en marcha. Steve se encaminó a su casa por la avenida Andrassy. Había fumado 30 cigarrillos aquella noche y tomado 9 cafés, por lo que estaba saturado de nicotina y cafeína. Jadeaba. Se detenía de trecho en trecho para descansar, reclinado contra los muros de las casas. Se tomó el pulso, en la muñeca del brazo derecho y en el cuello. Su corazón enfermo latía de forma irregular. Notaba el estómago revuelto. Con todo, no se arrepentía de haber acudido a la llamada. Junto con la dolorosa experiencia, se llevaba en su interior una especie de calidez, mezclada con una suerte de apego animal, agradable de recordar, la última muestra de cariño de un ser humano. Lo había enriquecido espiritualmente, el amor desinteresado que por equivocación Pally le había profesado durante unas horas. No lo embargaba una tristeza mayor que de costumbre. Las estrellas aún titilaban en el cielo. Sobre el puente soplaba un viento suave. El Danubio fluía inexorable por su profundo cauce, con la cadencia continua de la muerte. Tras entrar en su despacho, donde, merced a la disciplina de varios años, siempre estaba preparado para el trabajo, se sentó maquinalmente frente al escritorio. Tomó 1 o 2 páginas de la pila desordenada de papeles y las leyó con el fin de empaparse del tono que estaban escritas y trasladar al papel el capítulo de la novela que ya había moldeado en la mente.
Guardó en un rincón de su cerebro lo que había presenciado aquella noche para que madurara y se difuminara un poco hasta que llegase al momento adecuado para extraerlo del alma. El coche avanzaba entre chirridos de neumáticos a través de la noche. El chofer había rebasado con creces el límite de velocidad, deseoso de cobrar la propina prometida. Por detrás brillaba la lamparilla morada del coche, con una luz química artificial. Por delante los faros extendían sobre los oscuros adoquines una resplandeciente alfombra de luz que las ruedas cubiertas de caucho nunca alcanzaban. La alfombra de luz se deformaba. Unas veces parecía renovarse a cada instante, otras se petrificaba y permanecía idéntica e inalterada, como si el coche la llevara consigo, y al no conseguir hollarla, la extendiese de nuevo rápidamente, dejando intacta su luminosidad. Pali, que iba en el asiento principal, se fijaba en ello y se entretenía con aquel juego. Volvió a saltarlo, ahora con mayor intensidad, la sensación de que una especie de marea lo elevaba y lo bajaba plácidamente. Se asomaba a la ventanilla para mirarse el rostro en el espejo del agua, pero las olas habían crecido tanto que le tapaban la vista. Gergely iba a su lado, y Skultety enfrente, en el asiento abatible, pensativos, preguntándose si entre los dos podrían con él. No obstante, Pali estaba tranquilo. No atendía las advertencias sobre la crueldad de los psiquiatras. Se lamía los finos labios, aromatizados por el alcohol. No hablaba. De este modo, quedaba en segundo plano. En la penumbra se movían ocasionalmente 3 cabezas humanas, la de él, la de Gergely y la de Skultety. Ellos tampoco hablaban. Gergely bostezó. El automóvil pegó un bandazo en el terreno desigual, como asustado. Emitió un bocinazo y acto seguido se detuvo ante la puerta del San Nicolás. No hubo necesidad de llamar, pues el portero abrió la puerta al oír la bocina. Se apeó Gergely, luego Skultety y por último Pali. Pali se dirigió al portero. ¿Quién es el médico de guardia esta noche?, le preguntó con absoluta formalidad. El doctor Wirth. Pali estaba tieso. El viento le levantaba los faldones de su precioso impermeable. Deme otro pitillo, pidió cuando los amigos lo flanquearon. La llama del encendedor le iluminó el semblante, tan serio y sosegado como antaño. ¿Qué hora es?, inquirió. Las 3 menos cuarto. Bueno, entremos, dijo, y se puso en marcha con la determinación y la familiaridad con que los periodistas entran en lugares desconocidos. Gergely y Skultety caminaban detrás, a pocos pasos de él. En la primera planta chirrió una cerradura, y una puerta de hierro pintada de gris se abrió a un pasillo estrecho y largo, en el que parpadeaban 2 bombillas. En el umbral, Pali pisó la colilla y volvió la vista atrás, en dirección a sus amigos que estaban parados, a cierta distancia. Entró sin vacilar. La puerta de hierro se cerró ruidosamente tras él, y el enfermero le echó la llave. Gergely y Skultety se quedaron por unos instantes ante la puerta de hierro, meditabundos. Luego bajaron por las escaleras y subieron al coche que los aguardaba. Los dos presentían el acecho de la muerte, el destino común de todos ellos, que sobrecogía al manifestarse de esta o de cualquier otra manera, y que tarde o temprano se abatiría sobre ellos. Gergely, que ya había asistido a muchos fusilamientos y ejecuciones en la horca, tosía y murmuraba algo, como blasfemando. Skultety había reído tanto durante la noche que le dolía el costado. Ambos guardaban silencio. Gergely se acomodó en el asiento principal y Skultety en el abatible. El sitio de Pali quedó vacío. El coche se llenó de luto.
Palmo Giorosi, colaborador interno del boletín, avanzaba por el pasillo, pero este era tan largo, que apenas se divisaba el final. Muy lejos, al menos 100 pasos más adelante, debajo de la segunda bombilla lo esperaba un tipo de aspecto realmente lastimoso, enclenque, anémico, mucho más bajo y débil que Pali, con las orejas algo separadas. De la bata blanca asomaba un estetoscopio. El tipo era el doctor Wirth. Pali, en cuanto se encontró frente a él, se identificó con su nombre y como enviado del periódico, como era su costumbre, con humildad pero con orgullo, porque representaba la opinión pública. «He venido a hacer averiguaciones», aseveró Pali. «Han llegado a nuestros oídos ciertos rumores, estimado doctor». Y en este punto se quedó en blanco. El médico se apresuró a ayudarlo. ¿Rumores de qué? De que esta noche en este lugar han pegado a 2 enfermos mentales. ¿Aquí?, preguntó Wirth, con la vista baja. No, aquí no se pega a los enfermos. Además, aquí no hay enfermos mentales, solo enfermos de los nervios que están algo agotados y precisan de descanso. Pero, estimado señor, nosotros disponemos de información fidedigna. No, señor redactor, se trata de una equivocación. Posando una mano sobre el hombro de Pali, el médico sonrió casi con descaro. Lo tomó del brazo y paseó con él por el largo pasillo durante largo rato. A los lados se alineaban las salas de enfermos, de cuyo interior manaba un resplandor morado, semejante al de las luces traseras de los coches. Los pacientes que eran capaces de dormir jugueteaban en sus sueños con los asuntillos insignificantes de su vida, montándolos y desmontándolos, como el resto de la gente. Sin embargo, muchos no pegaban ojo. Un hombre gordo y sin afeitar que estaba en la tercera fase de demencia se incorporó en su cama, con la cabeza colgando, apretándose contra la cara la bata del hospital de rayas blancas y azules. Pali se interesaba por las dolencias de los pacientes y sus perspectivas de recuperación. Wirth charlaba sobre política, sobre la policía, sobre unos periodistas que ambos conocían y luego, con una benevolencia paternal, sobre la sífilis. Mantenían una conversación amistosa, campechana y relajada. Luego, sin previo aviso y con toda naturalidad, el doctor le pidió el cortaplumas que Pali le entregó sin más. El médico, sin agradecérselo, se lo guardó en el bolsillo de su bata blanca, junto al estetoscopio. Ya había realizado un diagnóstico aproximado. Como era tarde, dejó para la mañana siguiente el reconocimiento detallado. Pali continuaba hablando, parloteando sin tino sobre un sinfín de temas. De repente se interrumpió. Había brotado en su mente la sospecha de que las cosas no marchaban del todo bien. Lo invadió una especie de inseguridad leve y superficial, como la de quien lleva horas caminando por la calle y se percata incómodo de que una de las gomas de los tirantes, que normalmente le aprietan los 2 hombros por igual, se ha aflojado. Se acordó de Gergely y de Skultety. No obstante, para entonces Wirth, que lo había conducido a un cuarto pequeño y apartado, elogiaba sin parar la tranquilidad y la belleza del mismo, cuando en realidad era feo, destartalado y descorazonador. Por todo mobiliario contaba con una mesa recubierta de hule, una silla, una cama, una mesita de noche y un radiador. El médico se sentó sobre la cama, animó a Pali a desvestirse y a dormirse, y le prometió que la mañana siguiente lo llevaría al jardín, que era muy bonito. Pali abrió la boca para protestar en nombre de la prensa por tan flagrante violación de su libertad personal, pero no oyó su voz. Solo oía su furia, su rabia ante aquella vulneración de sus privilegios. Él, que hasta entonces siempre había estado al otro lado del cordón policial en cada suicidio, en cada manifestación, en cada entierro,
siempre al otro lado del cordón. Él. Vir desapareció. Pali salió rápidamente al corredor, pero el médico ya no estaba allí. No había nadie más que un enfermero. No el que había abierto la puerta, sino otro, uno desconocido. Pali regresó a su habitación. A través de la ventana enrejada echó un vistazo al jardín, sobre cuyo césped descuidado, en medio de los anacardos, se mecían las flores de cicuta blancas, como hojas arrancadas de un manuscrito. La luz estaba encendida, pero resultaba innecesaria. El sol, la puntual obra de relojería del universo, en su incansable carrera, había asomado al horizonte y encalaba el firmamento con sus rayos. Amanecía. Pali se apoyó sobre el hule que cubría la mísera mesa. Y entonces pensó en Steve. En Steve, que tras corregir su trabajo crepuscular, pulsaría el interruptor de su lámpara eléctrica y estaría ya en su dormitorio vestido solo con una camisa, pero que no conseguiría conciliar el sueño porque también estaría pensando en él. Pali cavilaba sobre cuál debía ser su siguiente paso, pero de momento no se le ocurría nada. Simplemente se quedó sentado, llorando.